Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico, como todos los días. Hoy vamos a volver al libro de Éxodo. Vamos a comenzar el capítulo 23. Estamos en una parte de este libro de Éxodo que tiene que ver con leyes. Todo lo que ahí estamos viendo pues son las leyes, pero nos queda poco. Ya vamos a dejar atrás todo lo que es el tema de las leyes y ya nos va a venir otro tema que tiene que ver con el arca de la alianza, con el tabernáculo y bueno, y así cambiaremos un poquito. Pero hoy todavía vamos a estar en este capítulo 24 viendo un poquito más algunas de las, perdón, en el capítulo 23. Capítulo 23 vamos a seguir viendo algunas de las leyes sobre el pueblo de Dios que Dios le ha dado a su pueblo para que se conduzcan como un pueblo santo, un pueblo que ha sido escogido para cumplir unos propósitos. Vamos a hacer una oración, es lo primero, y después ya nos ponemos con el estudio. Vamos a orar, sígueme ahí un poquito. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos también hoy en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Señor, queremos que tú seas siempre lo más importante en nuestras vidas. Cuando decimos nuestras vidas, en realidad son tus vidas, te pertenecemos a ti, tú nos has redimido. Por eso nos debemos, Señor, a caminar en rectitud delante de ti. No tenemos otra intención cada día cuando venimos y abrimos tu palabra, sino escuchar tu voz y de esa manera poder obedecerte y dejar que tu palabra, que es poderosa, siga produciendo algo nuevo en nosotros, en nuestra vida. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, Señor, danos la capacidad de entender, de poder discernir todo lo que viene de ti, saber escuchar tu voz, porque a veces hay otras voces que nos parecen pero no son. Y queremos siempre estar en armonía con lo que tú quieras para nuestra vida. Te ruego bendición para todos mis hermanos que escuchen este estudio y te pido que des sabiduría a cada uno para que sepan aplicar tu palabra en sus vidas. Gracias y descansamos en tus manos este tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos mis hermanos que tenéis la oportunidad de conectaros en directo y aquellos que después lo vais a ver en diferido, pues también un fuerte abrazo. Espero y deseo con todo mi corazón que lo que vamos a hablar pueda bendecir vuestras vidas. Y antes de que nos pongamos con el estudio, que como he dicho hoy estamos en Éxodo y vamos a comenzar el capítulo 23, miro como siempre un momentito en el chat en directo y ahí tengo a algunos hermanos que han escrito. Ahí está Luisa, que ha escrito, dice: buenas noches, Pastor Víctor y mis hermanos, que el Señor los bendiga. Dios te bendiga, Luisa. Ahí está Juan también, que escribió un mensaje: buenas noches, mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos. Bienvenido Juan, Silvia, Rodrigo, hay un abrazo a toda la familia. Juan también ha escrito, Juan Bermudo: hola Víctor y mis demás queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Y José Luis también escribió: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos en Cristo Jesús, bendiciones iglesia. Miguel Torres: buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos en Cristo Jesús, qué bendición escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, el alimento para nuestras almas. Gracias, Pastor Víctor, por ser ese instrumento en las manos de Dios. Bendiciones todos, queridos hermanos. Enoe Guevara escribió por ahí un amén. Beatriz ha escrito: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, contentos de volver a escuchar la voz de nuestro amado Padre Celestial. Un abrazo. Y ahí está Rosario, Paco: buenas noches a todos, muchas bendiciones. Bien, esos son los mensajes que han entrado hasta este momento en el directo. Vámonos a Éxodo 23. Conecta con lo que vimos en Éxodo 22, no cambia el tema. Lo último que se estaba hablando eran instrucciones más dirigidas a los jueces, y así tomamos el comienzo de este capítulo 23. Bienvenidos todos los que estáis ahí conectando. Ahí ha entrado un saludo de Elizabeth: buenas noches a todos. Ana Karina desde Ecuador: buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos,
un fuerte abrazo, bienvenidos a todos. Vamos a leer Éxodo 23, versículo 1, vamos a leer de momento los 3 primeros versículos, 1, 2 y 3. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su casa. Bien, estas leyes van dirigidas a los jueces. Los jueces en la sociedad de Israel, en nuestra sociedad, tienen la misión de administrar la justicia. Pero el juez también es un hombre, también tiene que sujetarse a la vez que los demás a las propias leyes. La obligación de un juez es hacer que la justicia se cumpla, hacer un uso debido de las leyes que ya están escritas. O sea, el juez no dicta según su criterio. Si fuese así, seguramente la ley sería todavía más injusta de lo que a veces ya es, porque las leyes humanas no siempre consiguen ser todo lo justas que deberían, y existen esas lagunas en los sistemas judiciales que a veces al que es culpable no se le castiga correctamente y a veces el inocente es culpado y merecidamente. Y bueno, claro, vivimos en un sistema humano y no hay perfección. Por eso Dios está instruyendo a su pueblo y las leyes las está dando Él. Dios está dando las leyes a su pueblo. En nuestros países, aquí en España, por ejemplo, las leyes por las que nos regimos se constituyeron la mayoría cuando en el año 75 se estableció la democracia en España, un nuevo sistema político de gobierno, y entonces ahí se pusieron por escrito muchas de las leyes, algunas no, algunas continuaron de las que ya existían, pero hubo algunas reformas y con el paso del tiempo los sistemas judiciales también siempre van sufriendo algún tipo de reforma, de cambios, ¿no? Pero los jueces están sujetos a las mismas leyes. Ellos tienen la misión de hacer que la ley se cumpla y algunas de las leyes que Dios les dio a su pueblo siguen unas instrucciones más precisas para que los jueces sepan cómo administrar esas leyes. En estos 3 versículos que hemos leído se está instruyendo a los jueces para que hagan respetar la ley de una forma justa, correcta, por encima de la propia multitud o los intereses que las multitudes a veces puedan tener. Lo primero que dice ahí, la primera frase que hemos leído, no admitirás falso rumor. Este mandamiento está conectado con lo que sigue, o sea, todo lo que dicen en estos 3 versículos tiene una relación. Está conectado con lo que sigue debido a que admitir un falso rumor era y es una forma fundamental de concertar con el impío, de llegar a un acuerdo y seguir a un grupo de interesados en un objetivo que tienen de producir mal. Cuando dice ahí no admitirás falso rumor, dice a continuación no te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea que estas dos ideas están conectadas. Claro, uno podría decir, ¿cómo y sabes que es un falso rumor? Hombre, si dice el mandamiento no admitas falsos rumores porque lo sabes. Si te están engañando, se puede engañar a los jueces. Sí, pero claro, un juez se tiene que fundamentar en pruebas. De ahí que tú sabes, seguramente, si no lo has visto en directo, pues por las películas. En las películas uno de los temas más recurridos siempre pues es estos temas de juicios, de que si el policía atrapó al culpable pero no hay suficientes pruebas y aunque saben que es culpable tienen que dejarlo en libertad porque no hay suficientes pruebas. Y tú dices, pero eso es injusto, sí, pero claro, el sistema judicial se tiene que fundamentar en principios porque, como antes dijimos, siendo así, se cometen errores y a veces hay inocentes que están en prisión. Es necesario que los hombres se rijan por una serie de principios para tratar de administrar las leyes, porque si no se podría caer en esos graves errores de injusticia, ¿no? La única manera de poder obedecer este mandamiento no es en realidad detener el falso rumor, sino el no hacer nada o el permanecer neutral
En este caso sería permitir que se admita el falso rumor. El que se inventó el rumor y el que recibe el rumor falso son, vamos a decir que son culpables en la misma dimensión. ¿Ocurre eso hoy en día? Bueno, tú mismo. ¿Crees que estos delitos, ahora ya no hablo así en el sistema legal judicial nuestro, sino dentro de la propia iglesia? ¿Crees que en las iglesias puede darse el caso de inventarse un rumor y el que escucha el rumor se concerta con el impío para ser testigo falso? O sea, en otras palabras, ¿aceptas el falso rumor? Mira, para empezar, tú ya sabes que la murmuración, esos rumores que surgen por ahí, eso ya es un pecado. Y según la Biblia es un pecado grave. ¿Por qué es tan grave la murmuración? A lo mejor lo que se cuenta es verdad. Aquí ya se habla de falso. O sea, eso todavía es más grave, ¿no? Que se invente algo falso y se filtre ahí como una murmuración y esos rumores que se cuelan por aquí y por allá. Pero es que aunque sea verdad, ya para empezar, aunque algo sea verdad, la Biblia prohíbe que tú murmures sobre eso. ¿Qué es la murmuración? Vamos a ir por puntos, para poder hablar de lo que aquí dice, no admitas falso rumor. La murmuración es hablar de algo real o ficticio sin el propósito de buscar una solución o que la motivación detrás de hablar cualquier cosa sea puramente el amor. Cuando la motivación detrás de hablar sobre alguna situación es el amor, en principio eso no es murmuración. ¿Por qué? Porque el amor te mueve a eso. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Imagínate que tú sabes que un hermano está en un pecado. Y entonces tú vas con otro hermano de confianza y le hablas de esto. Le dices, oye, mira, he oído, me he enterado, sé de alguna manera que este hermano anda metido en esto. Y estoy muy preocupado por él. Estoy pensando cómo puedo hacer que se dé cuenta de su error, cómo puedo ayudarle en esta situación. Estoy orando, te pido que me ayudes para orar por él. He venido a ti porque eres una persona de confianza, eres alguien maduro y quizás tú me puedas ayudar. Eso no es murmuración. ¿Por qué? Porque estás buscando ayudar a esa persona. ¿Qué es la murmuración? La murmuración tú ya sabes. Es, oye, ¿sabes lo que me he enterado de este hermano? Anda metido en esto, vaya decepción, yo pensaba que este era de otra pasta y mira cómo resulta que no sé qué, no sé cuántos. Eso es murmuración. Ahí no hay interés en a ver cómo ayudo a esta persona, no hay amor de fondo. Hay eso, hablar, el chisme. Hay diferentes palabras para referir esto, ¿no? Es cuando hay otra intención. Puede ser así como yo te he dicho, puede ser con otros enfoques, otros motivos, pero mira, cuando el amor no es el móvil principal de hablar de algo, eso siempre es murmuración. Y siempre tiene que existir ir y hablar con la persona. O sea, no se puede quedar la cosa ahí en comentarlo en segundos términos, sino se puede hablar como pastor, por ejemplo. Yo a veces tengo que hablar con los miembros de mi consejo de iglesia de temas que afectan a hermanos en la iglesia, y eso no es murmuración, porque nuestro objetivo en primer lugar es la persona implicada. La mayor importancia la tiene la persona, aunque sea un pecador, aunque esté haciendo algo indebido. Nuestro principal objetivo es ver cómo podemos ayudar a esa persona. Si alguno es sorprendido en algún tipo de pecado, la obligación del pastor y del consejo de la iglesia, de toda la iglesia, es restaurar a esa persona. Y para eso tenemos que hablar como consejo. Entonces eso entiendes que no es murmuración, sino que tenemos una responsabilidad, una obligación, y tenemos que tratar con estos términos. Y repito, siempre la motivación principal es el amor, en primer lugar hacia esa persona, porque siempre hay que buscar la restauración de esa persona. Otro tema ya es cuando esa persona dice, no, yo no quiero ser restaurada, ni quiero que me ayudéis. Entonces se tiene que tratar ya esa situación de otra manera, ¿no?
siempre vamos a buscar, y siempre el amor está detrás de todo. El amor a Dios, el amor a su iglesia, el amor al testimonio, el amor a las personas. Siempre el amor tiene que ser el principal móvil de cualquier acción que hacemos. La murmuración en la palabra de Dios se condena tan radicalmente porque el daño que provoca es muchísimo, es muy grande. Si encima es un falso rumor, si encima cuentas algo que te inventaste, a veces el falso rumor puede estar fundamentado en una verdad, pero esa verdad se toma, se exagera, se saca fuera de contexto, se inventa, y entonces resulta que estamos creando algo que no es verdad, aunque tuviese un punto de partida verídico. Pero ya cuando tú distorsionas el asunto, cuando tú ya lo sacas fuera de contexto, cuando tú ya estás... Bueno, entonces estamos hablando de un pecado grave, porque causa división, causa desconfianzas, genera brechas, el amor se fractura, se rompe. Mira, todo aquello que en la iglesia se pueda hacer que afecte a la unidad de la iglesia es un delito muy grave delante de Dios. Dios no lo va a permitir, no lo va a tolerar. Al contrario, Él está haciendo un llamado a la unidad. En esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros. Que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, la unidad manifestada con ese amor, con esa cercanía, ese sentir en común que tenemos, es la forma en la que al mundo le mostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Cuando alguien dentro del cuerpo mina esa unidad, fractura, rompe, resquebraja, está cometiendo un pecado muy grave. Y tú tienes testimonios en la Escritura que muestran que eso es así. Precisamente aún no hemos llegado. Llegaremos al libro de Números, si Dios quiere. Después de Éxodo seguiremos avanzando. Mira, cuando lleguemos al libro de Números, el libro de Números se ha llamado el libro de la murmuración, porque el pueblo de Dios no paraba de murmurar. Y incluso dentro del pueblo personajes tan cercanos a Moisés como eran sus hermanos, Aarón y María, estos también murmuraron contra Moisés. Y Dios trató con los murmuradores de una forma muy severa. ¿Por qué? Por el daño que eso produce. Mira, a veces la murmuración puede estar disfrazada y puede parecer que es legítima. Es que me estoy quejando de algo que me parece que... Y puede parecer que es legítimo. Te estás quejando de algo que tú te parece que se hace mal o lo que sea. Sí, pero la forma o la motivación, si no es la correcta, es murmuración y Dios no lo va a tolerar. El caso de Moisés con Aarón y María, por ejemplo, ¿no? Hubo un momento en el que Aarón y María empezaron a hablar entre ellos dos empezaron a hablar a espaldas de Moisés. Y puede parecer que lo que ellos hablaban pudiera tener un fundamento. ¿De qué hablaban? Estaban cuestionando el liderazgo de Moisés. Mira, un líder, no esperes encontrar un líder perfecto. Fuera de Jesús no hay nadie perfecto. Entonces no esperes que el pastor, que el líder, siempre haga todo dentro del puro nivel de la perfección. Mira, puede ser que se equivoque, que falle, que lo pudiese hacer mejor, porque siempre las cosas se pueden hacer mejor. Y seguro que Moisés, las decisiones que tomaba y cómo enfocaba según qué circunstancias, etcétera, pues seguro que a veces eso se podía hacer mejor, seguro. Porque Moisés era un hombre y tenía defectos como cualquier otro. Pero aquí el caso es que si Moisés estaba ahí es porque Dios lo había puesto. Y Dios le daba una libertad, una cierta libertad a Moisés para que Moisés administrase. Una vez tuvo que escuchar los consejos de su suegro Jetro y que le dijo, mira, no te puedes dedicar tú solo a administrar la justicia en el pueblo, escógete varones, ancianos, gente madura, sabia, y tuvo que escuchar el consejo para mejorar en el liderazgo.
Quiero decir que Dios le daba esa flexibilidad de Moisés, administra tú. Te he puesto a ti ahí al frente, administra. Y en otros momentos era Dios quien venía y le decía a Moisés, Moisés, esto, hazlo así, dile al pueblo así. Entonces, en la forma de liderar de Moisés, ¿se podía hacer mejor? Seguro, seguro que sí. Entre Moisés y la perfección había muchos grados de mejorar. Hoy en día en el pastorado pasa igual. Hay iglesias que van por libre y son puros religiosos y el pastor es un charlatán, es un lobo disfrazado. Entonces ahí no estoy hablando de aquellas iglesias que son de Dios, aquellos pastores a los que Dios ha puesto y están intentando dirigir al rebaño de la mejor manera posible. Cualquier pastor en este nivel que te hablo puede ser que se equivoque, sí, podría hacerlo mejor, por supuesto. Pero la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores en todo. Y no dice, obedeced a vuestros pastores si son perfectos. No. Dios ha establecido ese orden. Cristo ha nombrado en la iglesia ministerios. Y a unos los ha nombrado pastores y maestros. Entonces, el Señor espera que la iglesia cumpla esa forma de jerarquía en la que no es una democracia, sino que es una teocracia. Dios manda. Dios está arriba de todo y el pastor es un representante en el que se va a preocupar y se va a esforzar en hacer lo que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer. El pastor tiene que velar porque, en primer lugar, las ovejas estén alimentadas. La principal función del pastor es la predicación y las oraciones. Eso es lo primero, lo fundamental. Y después, pues claro, tiene que apoyarse en otros hermanos, en consejería, en tratar de llevar a la iglesia, a las ovejas adelante, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un equipo y personas dispuestas a servir, a no poner la mirada en sí mismos. Mira, ayer el estudio de Primera de Juan tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Ayer precisamente estábamos viendo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, amaos los unos a los otros, y en relación a eso nos fuimos a Primera de Corintios, capítulo 13, a ver qué es el amor, y empezamos a ver ayer qué no es el amor. Y vimos que el amor no es jactancioso, no tiene envidia, no busca lo suyo, es sufrido, es benigno, habíamos visto primero. Entonces ayer estábamos viendo que precisamente en las iglesias hay mucha envidia, el ego nos sale por todas partes, hay celos, hay muchos intereses de buscar lo nuestro, y el que no está en el verdadero amor cae en todo eso. Y eso no puede ser aceptado. O sea, todos podemos fallar ahí, pero tenemos que reconocer nuestros errores y estar dispuestos a superar ese nivel. O sea, la iglesia es un lugar en el que todos estamos en construcción, somos santos en construcción. Hay roces, hay problemas, hay disputas, hay puntos de vista. Pues a mí no me gusta cómo el pastor lo está haciendo, a mí no me gusta cómo el consejo está enfocando esta disciplina, a mí no me gusta. Es normal. Mira, cuando hay 3 personas, lo más normal del mundo es que haya 3 gustos distintos para un mismo asunto. Eso es lo más normal del mundo. En las familias, en las casas pasa eso. ¿Qué comemos hoy de esto? Ay, a mí no me gusta. Ay, pues a mí sí. Pues yo preferiría otra cosa. O sea, en cualquier circunstancia en las que las personas conviven, hay gustos tantos como colores. O sea, cada uno lo ve todo desde su punto de vista. A mí me gustaría más de una forma, pero en la iglesia no estamos para defender nuestros puntos de vista, estamos para buscar el mejor camino que honre a Dios y que nos lleve a cumplir con los propósitos de Dios. Si estás dispuesto, Dios cuenta contigo. Si no estás dispuesto, Dios tratará en la medida que Él crea contigo. Si eres un verdadero hijo, si eres un lobo disfrazado de oveja, a los lobos disfrazados de ovejas hay que sacarlos a patadas de las iglesias. No se puede tolerar ni así. Entonces, esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Tenemos que intentar hacer que la iglesia crezca, funcione, que el nombre de Dios sea exaltado, que el Evangelio sea predicado para la salvación a todas las personas. Y esa es nuestra intención, ese es nuestro propósito. Y la murmuración, el falso rumor, destruye todo eso e impide la obra de Dios en la iglesia. Por eso Dios será tan severo en tratar con los que así actúen. Entonces ahí estaba Moisés y ahí estaba Aarón y María, sus hermanos, y se pusieron a hablar entre ellos.
Oye, este Moisés siempre quiere tener la razón en todo. Ahora dice que tenemos que hacerlo así. Yo creo que podría ser mejor de otra forma. Y te recuerdo que Aarón y María eran del consejo de la iglesia. O sea, pero el pastor era Moisés, ¿vale? Entonces ahí estaban. ¿No habla Dios también a través de nosotros? ¿Era verdad eso? Sí, era verdad. Dios contaba con Aarón y con María. Interesante, ¿no? Y ellos lo están comprendiendo desde ese punto de vista. ¿No habla Dios también a través de nosotros? ¿Por qué tenemos siempre que obedecer a Moisés? Se lo tiene muy creído. Encima hasta se casó con una mujer que ni es hebrea. O sea que no está ahí en santidad, Moisés. Y se pusieron a murmurar contra Moisés. Mira, desde el punto de vista humano, casi que nadie se habría atrevido a decir nada contra Aarón y María, porque parece que lo que estaban hablando era correcto. Tampoco es que estuviesen ahí levantando, como dice aquí, falsos rumores. Estaban hablando desde su punto de vista. ¿Pero qué hizo Dios? Dios no dejó pasar ni un segundo, intervino rápidamente y convocó a Moisés, a Aarón y a María. Y les dijo, a ver, ahora lo parafraseo, no te estoy citando textualmente. Dios le dijo, a ver, Aarón, María, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis hablando contra mi siervo Moisés? Ellos podían haber dicho, es que Moisés no es perfecto. Y Dios podría haber dicho, sí, ¿y? Es que él a veces se equivoca. Sí, ¿y? Es que nosotros quizás lo sabríamos hacer mejor. ¿Sí? ¿Y? ¿Cuál es el problema? Pues eso que... No, perdona. Moisés está ahí porque yo lo he puesto. Y lo que Moisés hace, yo lo permito o no lo permito, porque él es mi siervo. Y yo le hablo a Moisés cara a cara. Y le digo, Moisés, tienes que hacer esto y tienes que conducir al pueblo así. Y cuando le dejo la libertad para que él, se la estoy dejando yo le estoy permitiendo. Si Moisés tiene que rendir cuentas a alguien, lo tiene que hacer conmigo. Cuando ahora en el Nuevo Testamento dice, obedeced a vuestros pastores en todo, añade algo. Dice, porque ellos han de dar cuenta delante de vosotros a Dios. Es el mismo principio. Dios trata con sus pastores y Dios les reclama o no les reclama y Dios trata con ellos. ¿Se podría hacer mejor de lo que está haciendo el pastor? Seguramente. ¿Se puede equivocar el pastor? Por supuesto. ¿A lo mejor hay alguien que lo haría mejor que el pastor? Seguro. Mira, yo me miro a mí mismo y yo muchas veces delante de Dios le digo, Señor, no sé por qué contaste conmigo, porque yo sé que hay por ahí gente muchísimo mejor preparada que yo para dirigir una iglesia. Y a veces no entiendo por qué Dios me puso a mí ahí como pastor. Pero yo no voy a cuestionar a Dios. O sea, yo, hombre, no es porque fuera contra mí mismo, iría contra Dios, ¿no? Diría, Señor, te equivocas. ¿Quién se atreve a decirle a Dios te equivocaste? Si Dios te pone a ti, Él sabe. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién soy yo? Un instrumento en las manos de Dios. Dios tiene que ser el que está guiando, administrando y llevando todo. Y puede ser que el pastor se equivoque, que falle. Hombre, sí, claro. Si falló David, si se equivocaron Moisés y Abraham y todos estos, pues... ¿Pero qué hizo Dios? Trató con ellos. Y si Dios tiene que apartar a alguien, lo aparta a Dios. Entonces, ¿qué pasó allí? Para no ahora extenderme en esta ilustración, bueno, pues parece que la principal instigadora del problema fue María, así que María recibió directamente el castigo. Y dice que al instante María, toda su piel se volvió blanca, completamente leprosa. Era una de las peores enfermedades que había en ese tiempo. Era una enfermedad horrible, terrible, era lo más temido. Hoy en día no sé qué enfermedades serían las más temidas, pues imagínate, la enfermedad que hoy en día más temas, esa era la lepra en los días de Moisés. Y María se quedó blanca, toda su piel leprosa completamente. O sea, terrible. ¿Y qué pasó a continuación? Aarón y María reaccionaron. Ay, Señor, perdónanos, hemos pecado. A veces Dios tiene que darnos la colleja, el golpe, nos tiene que dar ahí el azote para que reaccionemos y digamos, ay, Señor, perdóname. No debería ser. Deberíamos tener la capacidad de que si Dios nos habla, dijésemos, Señor, es verdad,
me equivoqué, he pecado, perdóname, me humillo, rectifico. Pero a veces no ocurre así, Dios tiene que dar el siguiente paso, castigo. Pero es un castigo porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. O sea, Dios está defendiendo a su siervo Moisés, pero está pensando por amor en Aarón y María, porque ellos tienen que cambiar esa actitud, porque Dios los ama. Belén antes comentó y dice, cuando se trata de restaurar a una persona con todo el amor, el único impedimento es el orgullo de la persona implicada. Si desecha su orgullo, se levanta renovada. Ese es el problema. Aquí fue necesario doblegar el orgullo de Aarón y María con una prueba dura, una enfermedad terrible. A veces simplemente basta con que Dios venga y te diga, mira, te estás equivocando. David estuvo ahí un año y Dios le dejó ese año, que sufra, que experimente. No contrajo lepra, pero se estuvo consumiendo en su pecado. Y en ese punto ya solo le bastó a Dios con decir, Natán, ves y dile. Solo tuvo que hablar. Natán fue y le dijo, y David cayó con todo humillado al suelo, Señor, perdóname, he pecado. Dios sabe cómo tratar con cada uno. Con unos trata de una manera, con otros trata de otra. ¿Cómo tratará Dios contigo cuando tu orgullo toma el control y ese orgullo que tomó el control en ti mismo está perjudicando a la iglesia? Dios no lo va a tolerar, así que Dios va a actuar y depende de tu capacidad de reacción, arrepentimiento, restauración, pues Dios tratará contigo de una manera o tratará de otra. No admitirás falso rumor, o sea, no entres en ese juego. Y esto puede ir dirigido a los jueces, y esto va dirigido a los que gobiernan la iglesia. Muchas veces viene gente al pastor o a los miembros del consejo con la intención de encontrar conversación para murmurar de otro. Yo muchas veces le he tenido que parar los pies a más de uno y decirle, bueno, ¿y esto que me estás contando, por qué me lo cuentas? Porque eres el pastor, sí, pero ¿tu motivación? Porque vienen así como queja, ¿no? Ah, mira, me he enterado que este hermano, que no sé qué, que no sé cuántos. Y puede ser que aunque seas el pastor o el miembro del consejo, entres dentro de la murmuración. No puedes. Y mucho menos cuando lo que se está hablando ni siquiera está demostrado. Mira, si alguna vez, ya lo sabéis, ¿no? Muchos, pero si alguno no lo ha hecho, si alguna vez tienes que venir a contarme algo de otro, que tu motivación sea el amor. ¿De acuerdo? Y ya sabes lo que te voy a responder. Cuando tú me vengas a contar algo de alguien, lo primero que te voy a decir es, vamos a hablar con esa persona para contrastar lo que tú me estás diciendo. Eso es lo primero. Porque ahora yo estoy escuchando una versión, pero el implicado es el primero que tiene que hablar. Si se tiene que defender, si tiene que decir algo, si tiene que... Entonces, ¿qué dijo Jesús? Si tu hermano tiene algo contra ti, ves y habla con él, tú y él solos, no necesitáis más. Tú le dices, mira hermano, me has ofendido, esto que has dicho, o tengo algo contra ti. Eso es lo que Jesús dice. Nunca lo hagas público, nunca murmures de él, habla con él. Si el hermano te escucha y realmente el problema se soluciona, gloria a Dios, no hay que hacer nada más. Pero no suele pasar eso mucho. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre es el principal obstáculo. Así que, como ayer veíamos al hablar del amor, detrás de la jactancia, detrás de la envidia, detrás de algunas de estas cosas que hay, orgullo. Entonces, si no te escucha, toma a 2 o 3 testigos y volvéis a hablar con él, para que ya no sea tu opinión contra la suya, sino que los testigos puedan juzgar y decir, mira, pues estás equivocado, tendrías que hacer esto o aquello. Si no escucha a los 2 o 3 testigos, ponlo en conocimiento de la iglesia, o sea, ahí el pastor, los ancianos, el gobierno de la iglesia. Y si no escucha al pastor ni a la iglesia, si no escucha a la iglesia, apartadlo, tenedlo por publicano. O sea, si una persona no está dispuesta a rectificar un pecado, un error, hay que apartarlo. ¿Por qué? Porque no es un creyente. Cualquier hijo de Dios puede cometer cualquier error. O sea, no somos vulnerables a no caer en según qué pecados. Podemos cometer cualquier pecado. Pero el verdadero hijo de Dios reconocerá su pecado y se dejará restaurar. Si no lo hace, no es un verdadero hijo. Porque cuando Dios viene a alguien y le dice, mira, estás equivocado, tienes que cambiar eso, si la persona dice, no, yo voy a seguir en lo mío,
Evidentemente este no es hijo de Dios porque no escucha lo que Dios le está diciendo, no escucha la palabra de Dios. Entonces, cuando aquí dice no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, aunque sean muchos. Porque a veces parece que la multitud tiene razón, ¿verdad? Si son muchos los que están diciendo algo, entonces es que eso es verídico. Mira, si tú sabes que eso es una mentira, aunque una multitud te esté diciendo, no puedes caer en eso, no puedes ceder en eso. Tienes que ser serio y defender la verdad por encima de todo. Pero es que son muchos, se van a volver contra mí también. Por miedo a las consecuencias no te vayas contra Dios. Cuidado, porque si tienes a Dios de tu parte, da igual que sea una multitud. Mira, Moisés muchas veces estuvo él solo contra la multitud, pero Dios estaba con él, así que no importa que sea una multitud. Y era una multitud porque hablamos de 2,5 millones de personas mínimo, y todos estaban contra Moisés y murmuraban contra él. No alcanzo a ponerme en la piel de Moisés lo mal que se debe sentir cuando todo el mundo habla mal contra ti y tú dices, pero ¿qué es lo que he hecho? Lo único que he hecho es intentar hacerlo la voluntad de Dios, lo que Dios nos pide que hagamos, y por eso murmuran contra mí todos. ¿Cómo se debía sentir el profeta cuando obedecía a Dios, iba y le decía al pueblo lo que Dios le había dicho, y el pueblo no solo que murmuraban contra él, es que lo agredían, es que iban contra él, es que a veces los mataban a los profetas? Bueno, si el propio pueblo mató a Jesucristo, Jesús ya lo dijo, y alguna parábola hablaba de así, ¿no? El Señor envió a sus mensajeros y los mataron. Y entonces dijo, enviaré a mi hijo porque quizás tendrán temor que es mi hijo y le escuchen, y mataron al hijo también. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, si el hijo murió por defender la verdad, qué honor que nosotros, sus siervos, también podamos hacerlo. El caso, bueno, para concluir la historia, que os la dejé ahí a medias, yo creo que todos la sabéis, pero por si alguien no la sabía y está ahí en ascuas, ¿y qué pasó, no? Bueno, Aarón y María se reconocieron su pecado, se arrepintieron delante de Dios, le pidieron a Moisés que intercediera por ellos. Mira qué interesante. Pasaron de, este Moisés que es un inútil y por favor Moisés, háblale bien a Dios de nosotros. Y entonces Moisés intercedió a Dios por ellos y Dios limpió la lepra y sanó a María. ¿Aprendieron la lección? ¿Volvió a ocurrir eso alguna vez? Bueno, vamos a dejarlo ahí en el aire, ni sí ni no. No siempre se aprenden las lecciones. A veces siempre está ahí, ¿no?, la situación. Entonces, vamos otra vez por partes. ¿Qué pasa si viene alguien y te cuenta algo? Víctor, mira, este hermano, esta situación, me he enterado, me han dicho. A veces viene de ahí ya, ¿Y cómo lo sabes? Bueno, porque un amigo de un amigo me contó que otro le había dicho que esto y tal. ¿Cómo, qué? Eso es un rumor. O sea, no hables de eso, estás murmurando de algo que ni siquiera es que sabes que es verídico. Ten cuidado, Si viene alguien y me cuenta algo, lo primero es ver, preguntar, requerir pruebas, hablar con la persona implicada. Según la Biblia, si vas a acusar algo de algo a alguien, necesitas tener pruebas, 2 o 3 testigos. Y os he mencionado lo que dice ahí en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, en la ley, también se planteó esto. ¿Quieres que lo leamos? Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Si alguien viene y me dice, mira, tengo una acusación contra este hermano, repito, yo ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Simplemente digo, bueno, vamos a ver, vamos a hablar.
con el implicado y tienes más testigos, hay más pruebas de lo que estás diciendo, porque a veces, si es la palabra de uno contra otro, ¿quién tiene razón? O sea, nuestros juzgados pasa como lo que aquí el Señor ha planteado en su palabra. Yo puedo decir cualquier cosa contra cualquiera de vosotros. Me puedo inventar cualquier cosa. Sí, este hermano le escuché que dijo una mentira o que acusó no sé qué o que hizo no sé cuántos. Sí, yo vi a este hermano que tomaba algo que no es suyo, robó una cosa. Y vamos y le preguntamos al hermano, oye, ¿es cierto esto? Y esta dice, no, es mentira, yo nunca he hecho eso. ¿Qué hacemos entonces? La palabra de uno contra otro. Si no hay más información, si no hay pruebas, si no hay más peso, puede ser un falso rumor. Entonces, la ley exige que para culpar a alguien de algo, tiene que haber pruebas. Y el Señor planteó ya este principio que se sigue utilizando hoy en nuestros juzgados, en nuestros procesos judiciales. No es suficiente un testigo. Se tomará en cuenta lo que diga un testigo y en base a si hay más pruebas, entonces eso tendrá peso o no tendrá peso. Pero simplemente la palabra de uno no vale nada. La palabra de uno contra otro se queda en tablas. Tiene que haber más pruebas. Si no, cualquiera que tiene algo contra otro. Por eso antes os decía que en nuestros sistemas judiciales a veces se cometen injusticias. Por ejemplo, la ley contra la violencia de género, incluso la forma en la que está expresada la ley, ha habido debates en que se tendría que cambiar, porque entonces se habla de violencia familiar, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque se pretende defender a la víctima, también eso implica perjudicar a un inocente. Como todo ese tema está muy sensible, en nuestro país, por ejemplo, si una mujer llama a la policía y dice, mi marido me ha pegado, ¿sabes lo que ocurre a continuación? La policía se personifica en el domicilio y detienen al marido. No se interroga, no se investiga, no se mira si eso es verdad o es mentira. Se da por sentado que lo que ha dicho la mujer es verdadero. O sea, aquí no se atribuye la presunción de inocencia. En cualquier delito está tipificada la presunción de inocencia. O sea, hasta que no se demuestre que es culpable, no se puede tomar una acción. Porque si no, imagínate, ¿no? Yo le tengo rabia a mi vecino, espérate que llamo a la policía, oye, sí, he visto al vecino mío cometiendo un delito, tal. Y ahora viene la policía y se lo lleva detenido, porque yo le tengo manía. No, ahí está la presunción de inocencia. Pero en cuanto a las leyes de violencia en el entorno familiar, resulta que eso no se aplica. Por un lado lo entiendo, pero por otro lado no lo entiendo. ¿Me explico? O sea, yo reconozco que hay muchas víctimas, muchas mujeres que tienen que ser protegidas porque sus maridos son violentos. Y en lo que va de año no sé cuántas decenas de mujeres ya han perdido la vida en este país por este tipo de problema. Entonces yo entiendo que ahí hay un riesgo, que hay un peligro, que una mujer que puede ser víctima ya no solo de una agresión, sino de un crimen, hay que protegerla. Pero, digo yo, mi humilde opinión, el sistema judicial tendría que actuar de una forma en la que la otra persona no salga perjudicada porque puede ser inocente. En el entorno de la pareja también existen envidias, celos, rencor, odio, y la mujer simplemente porque estoy discutiendo con mi marido y me cae fatal y yo quiero librarme de él, digo que me ha pegado y es mentira. Hay un montón de casos como ese, que a la larga se demuestran algunos y algunos no se pueden demostrar, pero el marido queda como culpable. Entonces caemos en una incongruencia y una paradoja judicial, ¿no? La ley dice que cada persona tiene derechos, vivimos en un estado de derecho y cada persona tiene el derecho a ser tratada justamente, pero en casos así se incumple la ley. Y en algunas esferas ya del feminismo
se da por sentado que si eres hombre ya eres culpable, ya eres un maltratador en potencia, y eso no es cierto, o sea, es una barbaridad, ¿no? Pero vivimos en una sociedad donde las mayorías, como estamos viendo aquí en este texto, a veces influyen aún en las decisiones de la propia justicia. Y entonces ahí hay fallas en el sistema judicial. Entonces, para eso están los magistrados, para eso están los que hacen las leyes, para que se sienten y discutan y lleguen a formular leyes que defiendan a una posible víctima, pero no en perjuicio de un inocente. Es su problema, han estudiado eso y es su profesión, pues que se ocupen de administrar eso, ¿no? Que no castiguen a alguien antes de que se demuestre que es culpable y que pongan protección a la que podría ser una víctima, no sé, pero que busquen, desde mi humilde opinión, pienso que puede haber soluciones, pero que se busque, ¿no? Entonces, ahí lo pone. Mira, si es la palabra de uno contra otro, no se puede acusar a nadie. Tiene que haber mínimo 2 o 3 testigos que digan. Y a veces la misión del juez es encontrar que aún los 3 testigos estén diciendo la verdad, porque tú entiendes que también se pueden confabular 2 o 3 personas hasta 100 para inventarse algo y que pague un inocente, ¿entiendes? Entonces todo eso es más complejo de lo que aparentemente ya no es así tan fácil, sino que eso implica que la justicia se extienda hasta donde sea. En el caso de la Iglesia contamos con un factor importantísimo, y es que el Señor está con nosotros, está de nuestra parte. Mira, hay dones del Espíritu Santo, son reales, todo lo que es del Espíritu es real, los dones son auténticos, son reales, solo que le pertenecen al Espíritu y el Espíritu los usa cuando Él quiere, como quiere y para edificar a la Iglesia. Uno de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, es el de discernimiento de espíritus. Yo puedo estar hablando con una persona y el Espíritu Santo me puede estar mostrando que el espíritu con que esa persona habla, dice o actúa, eso no es de Dios. Entonces yo tengo una revelación de parte del Espíritu de que eso no es así. Y el Señor va a mostrar, va a sacar a la luz lo oculto y va a mostrar la verdad. Porque la Iglesia es del Señor y esto es real. No es una cosa abstracta, esto es auténtico. Y el Señor opera en la Iglesia de una forma real y auténtica. Yo pienso que muchos que actúan a la ligera y murmuran y levantan falso testimonio y rompen la unidad y actúan a su antojo es que no son nada de conscientes de que no están yendo contra los hombres sino contra Dios. Si no, se lo pensarían 2 veces antes de hacer algo que perjudique a la esposa de Jesucristo, que es la Iglesia. No seguirás a los muchos para hacer mal, dice ahí. Mira, siempre ha estado en la naturaleza del hombre seguir a los muchos, siempre. Parece que las multitudes tienen toda la razón. Y a veces no hace falta que sean muchos. Mira, a Adán solo le bastó seguir a una persona. ¿Qué hizo Adán? Siguió a Eva. ¿Y qué hizo? Pecó. Es fácil y es peligroso inclinarse a esta idea, a la mayoría. Si son muchos los que van por ahí, yo también voy. La sabiduría de las madres. ¿Y por qué te metiste en eso? Es que mi amigo también se metió. La sabiduría de la madre. ¿Y si él se tira por un puente, tú también te tiras? Pues aquí se aplicaría eso. ¿Y si hay 1000 que se tiran por un puente, porque sean 1000 tú también te tiras? O sea, seguir tu lógica humana a lo mejor no es seguir la lógica de Dios. Y cuando hacemos esto, podemos estar promoviendo un falso rumor y estamos pervirtiendo la justicia. Y eso es pecado y te estás haciendo cómplice del pecado. Repito, aquí en esta idea tiene la misma gravedad, la misma responsabilidad, la misma culpa el que levanta el falso rumor como el que lo concerta y lo tira para adelante, como el que se lo cree sin más pruebas que porque lo diga este. Por eso es tan importante que cuando elegimos a la gente que nos rodea, aquellos que pueden influenciar en nosotros,
nos asociemos con los hombres y las mujeres que sean temerosos de Dios. Mira a ver con quién te asocias. ¿Sabes lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33? Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quién te asocias, porque una multitud puede estar siguiendo la corriente de este mundo que controla Satanás. Entonces tú tienes que saber con quién te asocias. Rodéate, no de gente perfecta porque no existe. Rodéate de consejeros maduros, temerosos de Dios, llenos de amor, fundamental. Porque según qué amistades tengas, te pueden arrastrar a un pecado por el cual te pedirá Dios cuentas a ti, porque tú eres dueño de tus acciones y no te servirá de excusa. Es que todos lo hacían, yo también, ¿no? La historia de todas las cosas correctas que se han hecho normalmente empezaron en primer lugar en una persona solitaria, y estas personas escucharon la voz de Dios, intentaron seguir a Dios, y eso pudo cundir y transmitirse a más. Pero normalmente las cosas no ocurren en las multitudes, empiezan por solitarios, Dios hablándole a uno, y este obedeciendo, siguiéndole, y este después contagia a otro y ayuda a otro, y otro continúa. Porque las multitudes, y esto no es fácil, porque yo me pongo ahí en la piel, ponte en el contexto de la historia de Moisés. Todo el pueblo está diciendo, no. Todo el pueblo está diciendo, Moisés, nos engañaste, nos sacaste de Egipto para que muramos aquí, para que no sé qué. Todo el pueblo dice, no, esa tierra no es para nosotros, es una tierra que traga a sus moradores, no la queremos. Hasta Moisés yo creo que más de una vez debió plantearse y decir, ¿no estaré equivocado? Si toda la multitud dicen que es blanco y yo digo que es negro, ¿quién tendrá razón? Ellos, estaré yo equivocado, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacía Moisés? Descansaba en Dios y decía, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? ¿Qué voy a decir, no? Bueno, he visto que veo que se nos ha hecho la hora, así que tenemos que terminar. Estamos ahí en unas leyes interesantes que tienen aplicaciones para nuestras vidas. Así que tenemos que terminar por hoy. Dejamos atrás ya el miércoles y miramos ya hacia adelante mañana jueves 17 de agosto. Uy, cómo va este mes de rápido, ya es 16, hoy hemos pasado la mitad del mes. Bueno, si Dios quiere, mañana 9 de la noche nos volveremos a sentar delante de la Biblia, de la palabra de Dios, y veremos qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Os parece, mis queridos hermanos? Gracias por estar ahí, por sentirme apoyado por vosotros, por vuestras oraciones. Nunca Dios dijo que servirle sea fácil, así que ánimo, mis hermanos, seguid llenándoos de la palabra, no desfallezcáis, no desmayéis, ni un paso atrás ni para tomar carrerilla, adelante, adelante, el tiempo es malo, la vida que nos toca vivir es complicada, pero Dios prometió que iría con nosotros, así que vamos adelante, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga, y si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver. Hasta mañana, un abrazo.